tiempo en esta mañana de Melilla, en esta mañana de lunes, aquí en Herrera en Cope Melilla, para analizar, para conocer cómo se analiza lo que está sucediendo en Ceuta y Melilla después de la crisis con Marruecos de pasado mes de mayo, con una persona que está muy atenta a todo lo que acontece desde Bruselas. Saludamos al eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Bueno, hay que contextualizar, eurodiputado que de nuevo visita la ciudad, visita Melilla. Sí, la verdad es que sí, conozco Melilla, tengo muy buenos amigos en Melilla y efectivamente lo he hecho en diferentes condiciones, como eurodiputado, como candidato a ser eurodiputado, como senador del Reino de España y siempre con el mismo interés, con la misma preocupación, que ahora en este caso cada día es máxima porque va creciendo, y con la intención de dejar claro y patente que Melilla es importante, que Melilla es España, aunque a algunos se les olvide, y que Melilla es Europa, la puerta de entrada de Europa por el sur, aunque a algunos se les siga olvidando y que hay algunos incluso que ni siquiera lo reconocen. Señor Bauzá, ¿cómo se analiza, cómo se vive, cómo se vio desde Bruselas la invasión acordada por Marruecos el pasado mes de mayo de Ceuta? Bueno, esto no es más que uno más de los chantajes a los que nos tiene acostumbrado Marruecos. Un chantaje, en este caso migratorio, que se suma a un chantaje económico y que yo vengo denunciando desde hace muchísimos meses, desde hace prácticamente desde el primer minuto en que llegué a ser eurodiputado. De hecho, mi primer acto como eurodiputado, el primero, fue precisamente una reunión con el Grupo Liberal Europeo para darles a conocer cuál es la realidad de las ciudades de Melilla y de Ceuta. Y lo vivo con mucha preocupación porque, repito, llevo meses advirtiendo, he interpelado directamente a Borrell en el Pleno el pasado mes de diciembre, he interpelado al comisario de vecindad y sigo insistiendo precisamente en la debilidad institucional, en la debilidad diplomática que tiene España y, de hecho, también incluso frente a en ese sentido de debilidad, una cuestión anecdótica, que no lo es tanto, tuve que escribir también una carta al Congreso de los Estados Unidos al ser conocedor de que el Reino de Marruecos quería comprar misiles balísticos que ponían en riesgo la integridad, obviamente, de todo el Reino de España y afectaban directamente a Ceuta y Melilla. Es decir, con mucha preocupación, pero siempre a pie de terreno, precisamente velando por los intereses de Melilla, que son los intereses de España y que son los intereses de Europa. ¿Europa es consciente de lo que se juega con Ceuta y Melilla? ¿De lo que suponen Ceuta y Melilla para el continente? Lo más lamentable es que este gobierno de España no solamente no es consciente, sino que está haciendo una dejación voluntaria de funciones. Y Europa no es tan consciente porque si al primero que le importa, que debería ser el gobierno de España, no hace todo lo posible para transmitir esa inquietud, esa alarma y esa situación, difícilmente los países vecinos del norte se van a preocupar si el país a quien corresponde el territorio no se preocupa. Y una cuestión también importante, cuando se produjo la crisis de Ceuta hace unas semanas, el gobierno de España no reaccionó. Este caso, el máximo representante, el alto representante de la Comisión Europea, que es el señor Borrell, fue el último en reaccionar, el último cuando es el único español que está en la Comisión Europea, y tuvo que salir una comisaria sueca a preocuparse por la situación. Es decir, la alarma no saltó como consecuencia de que reaccionara inmediatamente como un resorte del gobierno de España o el alto representante que es español, sino reaccionó como consecuencia de la presión y la preocupación que esa acción y ese fenómeno migratorio podía suponer para Europa. Pero llegamos tarde, quiero decir, si es Europa ahora cuando empieza a despertar, con Marruecos acechando constantemente desde hace tiempo, ya desde el pasado mes de mayo, ya después de la crisis, todo parece ser, ¿no?, que fue a raíz de la hospitalización del líder del Frente Polisario. ¿Llegamos tarde? ¿Está llegando tarde Europa? Está llegando tarde, efectivamente, y es una de las cosas que yo he dicho desde el primer minuto. Llegamos tarde como consecuencia de que durante muchos años los diferentes gobiernos de España no han puesto sobre la mesa la corresponsabilidad que tienen todos los países con España, con Ceuta y Melilla. Melilla es tan europea como Berlín, como es Düsseldorf, como es París, como es Roma.
como cualquier capital o cualquier ciudad de Europa. El problema es que, repito, Paloma, si los propios no te defienden y no se preocupan, ¿cómo van a venir desde fuera a defendernos o a preocuparnos? Por eso es sumamente importante y hay que reaccionar y decirles que hay que corresponsabilizarse, porque la entrada, las dos primeras puertas de entrada de Europa o de África en Europa son Ceuta y Melilla. Por lo tanto, si ellos no son conscientes y no se corresponsabilizan, muy difícilmente se va a parar esta situación. Y repito, todo eso agravado, que es lo más relevante, lo más descorazonador, lo más preocupante y lo terrible es que el gobierno de España está en una situación de debilidad diplomática como nunca, que eso obviamente ha sido percibido y aprovechado por el Reino de Marruecos, y porque además en esa dejación de funciones ya no es tanto dejación, es una voluntariedad manifiesta de ponerse de perfil, de ponerse de lado y que esto lo resuelvan otros y poco me importa, Melilla. Es un verdadero drama y es de lo que estoy yo defendiendo, luchando desde el primer minuto en el que he tenido la responsabilidad de estar en la Cámara Parlamentaria Europea. ¿Marruecos para Europa, en la Unión Europea, ha debilitado su posición después de lo sucedido en mayo en Ceuta? No, en absoluto, porque a Marruecos poco le preocupa a Europa. A Marruecos lo que le preocupa realmente es su día a día, en este caso con el territorio más próximo que tiene, que es el Reino de España. En definitiva, fíjate una cuestión importante, Paloma. Cuando se produce esta situación, hay a los que nos gusta la geopolítica y que la analizamos y vemos evolución diaria, hay un país relevante en toda la estructura geopolítica o la estrategia geopolítica mundial, que es Estados Unidos. Estados Unidos, en lugar de ponerse de parte, en este caso, del país que forma parte de la Unión Europea, se pone de perfil y dice, miren, esto es un problema que tienen ustedes y eso deben arreglarlo ustedes bilateralmente. Hay que tener en cuenta que hasta que se produjo el cambio de gobierno de la administración Trump a la administración Biden, el socio prioritario que tenía Estados Unidos era Marruecos. De hecho, Marruecos se ofreció a Estados Unidos para que la base militar de Rota en España dejase de estar ahí y que pasase a estar en territorio marroquí. Y eso es una de las cosas que yo también inmediatamente denuncié. Marruecos ha estado comprando material de defensa a Estados Unidos. Es decir, el principal aliado y socio que tenía últimamente Estados Unidos era Marruecos, no era España. Y de hecho, eso es una de las cosas que esperamos que vayan cambiando con esta nueva administración de Biden. Y otra cosa fundamental, de la cual también es importante que hablemos y de la cual también es responsabilidad directa las acciones de este gobierno, que es digamos, la poca inversión que se hace en defensa. En este caso, el Ministerio tiene un presupuesto pues mínimo, pero es que si no tenemos capacidad disuasoria, pues en materia de defensa es lo que nos está pasando, que se envalentonan desde Marruecos, Marruecos se envalentona, compra material de defensa a Estados Unidos y nosotros no solamente no compramos ni actualizamos nuestros sistemas de defensa, sino que directamente ni invertimos. Todos esos factores, Paloma, son las que hacen y ponen de manifiesto nuestra debilidad en todos los sentidos ante Marruecos y son los que manifiestan precisamente esta situación que debía ser inaceptable por parte de un gobierno serio, que no es el caso del gobierno de Pedro Sánchez y que debía ser revertida inmediatamente. Dos últimas cuestiones, no robo más tiempo, señor Bauzá. Por un lado, ayer la ministra de Exteriores, González Layen, en el periódico En La Vanguardia, concedió una entrevista, decía que una de las cuestiones que está evaluando el Gobierno es si conviene incorporar a la agencia Frontex en la vigilancia de las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla, de la Unión Europea en Ceuta y Melilla. ¿Usted cree que sería bueno, que sería conveniente incorporar esa vigilancia Frontex en Ceuta y Melilla? Aquí hago dos valoraciones. Lo primero, y una de las reuniones que yo voy a tener a lo largo del día, aquí es precisamente con cuerpos y fuerzas de seguridad, porque quiero escuchar de primera mano cuáles son sus valoraciones. Yo llevo reuniéndome tanto con Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía durante muchísimos años y en los últimos tiempos y prácticamente mensualmente para saber su opinión y su evaluación. Y en estas últimas fechas, pues prácticamente semanalmente, como digo. Quiero saber su opinión
porque además el problema que tenemos aquí es que los recursos son escasos en toda España en cuanto a Guardia Civil y Policía Nacional, pero aquí en el caso de Ceuta y Melilla en particular también lo son. Una cuestión importante que sí tenemos que analizar es que la entrada de Frontex sí que es cierto que supondría el hecho de europeizar la situación, porque eso implicaría que Frontex se surte de recursos procedentes de los fondos de la Unión Europea, y lo que permitiría es que, en este caso, pues agentes de este cuerpo de Frontex de diferentes nacionalidades, es decir, de diferentes países, estarían también supervisando y velando por la integridad del territorio español. ¿Qué es lo importante de esto? Voy a poner un ejemplo que, aunque sea un poco digamos, simple, para que también se pueda entender. Es decir, en el momento en que haya un agente de Frontex de Suecia, de Dinamarca, de Alemania, de Holanda, de Francia, de Italia, de Portugal, que puede sentirse amenazado como consecuencia de determinadas acciones beligerantes, violentas y agresivas que se están produciendo por parte del Reino de Marruecos, no te quepa la menor duda, Paloma, que Suecia, que Francia, que Italia, que Alemania, que Portugal, es decir, el país al que pertenece esa gente, inmediatamente se sensibilizará, se movilizará y empezará a poner un sensor que hasta la fecha no tenía. En cualquier caso, todos aquellos recursos, todas aquellas opciones de cuerpos y fuerzas, en este caso de seguridad, que deberían incrementar sus recursos, y tanto humanos como técnicos, para mejorar la defensa de la zona, como aquellos que nos puedan venir desde fuera, como es el caso de Frontex, todo ello ayuda a una mejor defensa, ayuda a una menor opción de chantaje migratorio por parte del Reino de Marruecos, y ayuda también, no olvidemos, a europeizar una situación de la que se ve muy lejana y que de los que estamos precisamente en Europa estamos, y en mi caso, luchando para que se vea como algo natural. Y repito, que Ceuta y Melilla, que Melilla en este caso, sea tan europea, no solamente de derecho, sino también de hecho para el resto de los europeos. Abro paréntesis, además del chantaje, terminaría el chantaje migratorio, pero conocemos el país vecino, ¿no? Quiero decir que ahí no pararía, ¿no? Porque esto va a ser una carrera de fondo, sería una carrera de fondo. Es una carrera de fondo, y como consecuencia, repito, de que sí, y es una de las cosas que yo también he pedido a Europa, es decir, la condicionalidad. No puede ser que Europa, que las instituciones europeas estén continua y constantemente dando fondos a aquellos países que supuestamente necesitan ayuda, pero no haya una corresponsabilidad, es decir, no haya una condicionalidad. Si yo te ayudo para mejorar tu situación social, institucional, de integración, de mejorar la educación, la formación en Marruecos, a cambio, tú lo que no puedes hacer es invadir mi territorio. No puedes hacer un chantaje migratorio condicionando la integridad territorial de uno de los países que a través de la Unión Europea te están dando recursos a ti. ¿Qué ocurre? Que hasta la fecha la condicionalidad a pocos le ha importado. Y yo estoy convencido, y así lo he defendido en el Parlamento Europeo y ante la Comisión Europea, que aquellos recursos que llegan a aquellos países procedentes de Europa tienen que tener la condición de que si tú te portas bien, tú recibes dinero. Ahora, si tú te portas más, no vas a ver un céntimo de euro. Y ya para finalizar, ¿qué lectura realiza de que el CIS, en el último barómetro del CIS correspondiente al mes de junio, se incluyesen 2 preguntas específicas sobre Ceuta y Melilla? Bueno, el CIS de Tezanos es una estructura que simplemente está a disposición, no voy a decir de un gobierno, sino de un partido. Por lo tanto, cualquier cosa es posible. A mí lo que me preocupa realmente ahora, Paloma, es la sensación que se tiene aquí en Melilla. Repito, tengo muy buenos amigos desde hace muchísimos años aquí, y la sensación es que se está dejando caer Melilla. La sensación es que las instituciones están haciendo pasos atrás o pasos al lado, y que, bueno, esto se cae y aquí sálvese quien pueda. Y eso es lo que no puede ser, es lo que no es aceptable. Con lo cual, yo no sé cuál es el sentido que tienen estas preguntas, pero conociendo a Tezanos y cómo lo maneja, a mí nada de esto me suena bien. Casualidades, ¿no? O causalidades, o nada es por casualidad. Curiosas casualidades. Curiosas casualidades. O causales casualidades. Bueno, y preocupantes consecuencias, digo, por las respuestas, ¿no?, que dan los españoles a los que se les ha preguntado el CIS, quiero decir que claro, que es un grupo, ¿no? Pero
la verdad que tranquilidad no transmiten esas respuestas y esa sensación. Eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, le agradezco muchísimo este tiempo en la mañana. Le agradezco muchísimo también que nos haya atendido y sobre todo que tenga una buena visita a Melilla y que se repita, para también dar esa sensación de apoyo y respaldo desde la Unión Europea a Ceuta y a Melilla, que tanta falta hacen. José Ramón Bauzá, un abrazo, gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y sobre todo no tengáis la menor duda de que al menos por lo que a mí respecta y el grupo Ciudadanos al que represento y el grupo Liberal en Europa, no solamente no vamos a estar encima, sino que vamos a estar y que voy a estar encima luchando y defendiendo aquella parte de España que desde 1497 tiene la bandera española y que no vamos a dejar caer ninguno, o al menos el que os habla. Muchas gracias, Paloma. Gracias.